La historia comienza mostrándonos un campo de batalla en el que cientos de soldados habían perdido la vida de una forma brutal. Sin embargo, uno de ellos había conseguido sobrevivir, aunque se encontraba en un estado bastante crítico. Y sí, como se estarán imaginando, era nuestro prota, Tomás, el cual, a pesar de haber luchado con todo lo que tenía, no había conseguido proteger a sus camaradas, observando ante él un escenario bastante sombrío, en el que todos los que alguna vez habían luchado a su lado se encontraban destrozados. No obstante, mientras lo hacía, escuchó la voz de la criatura culpable de todo el desastre, quien en su lecho de muerte le mencionó a Tomás que nunca había creído toparse con un guerrero tan poderoso como él entre los débiles humanos. Eso sí, el prota enfurecido le preguntó cómo carajos aún permanecía con vida, y es aquí donde nos muestran de qué clase de criatura se trataba, que no era otra más que una especie de gigante alado. Y el prota nos explica cómo esa criatura había aparecido en su reino hace más o menos 20 días, y el cual era acompañado por otros 2 miembros de su raza, los cuales causaron destrozos por todas las ciudades, sin dejar claro el porqué de sus actos. Por suerte para la humanidad, ese había sido el último de ellos en caer. A pesar de eso, el prota comenzó a insultarlo en sus últimos momentos, recriminándole como por su culpa la mitad del imperio se había convertido en un cementerio. Además, informándole que no debía preocuparse, ya que muy pronto se reuniría con sus otros amigos, los cuales, al igual que él, habían sido derrotados. Uno de ellos había sido masacrado por una especie de dragón rojo, una de las criaturas más poderosas de su mundo, mientras que el otro había sido sellado por la eternidad por un viejo mago. Así que con un tono sarcástico, Tomás le dijo que sus planes habían sido detenidos por simples humanos. Sin embargo, la criatura no parecía del todo derrotada, revelándole que las 3 criaturas que habían llegado a su mundo no eran los únicos de su raza, además de que todos sus pensamientos estaban entrelazados, por lo que ahora tenían conocimiento de que las mejores armas que los humanos tenían para defenderse, como el dragón, el mago y él, ya no tenían fuerzas para continuar luchando, por lo que ahora no existiría fuerza que pudiera detener a sus tropas. Obviamente el prota le preguntó por qué carajos lo sacaba de la ecuación, si él tenía la fuerza para continuar. No obstante, el tipo le contestó que no mintiera. Él estaba seguro que su tiempo, al igual que el de él, estaba llegando a su fin, por lo que ambos colgarían los tenis. Eso sí, antes de irse le dijo al chico que de haberse dado cuenta de sus habilidades antes y centrarse en mejorarlas, en verdad se habría convertido en un verdadero obstáculo para su gente. A lo que el prota le contestó que ya sabía eso, estaba al tanto de que su vida había sido un desperdicio, pero ahora no había vuelta atrás. Y bueno, la criatura con sus últimas palabras le dijo que era el ser humano más fuerte que había conocido, así que debía estar orgulloso de eso. Pero antes de que este terminara, el prota conectó el golpe final para mandarlo a mejor vida, sin siquiera dejarlo terminar su frase. Una vez con el trabajo terminado, nuestro prota, que por cierto se encontraba en un estado bastante crítico y apenas era capaz de mantenerse en pie, comenzó a recorrer el campo de batalla en el que yacían los restos de sus compañeros, recordando todos los momentos que habían pasado juntos, después de unirse a las Fuerzas Armadas, en especial con Javier, su mejor amigo, y el cual ahora se encontraba sin vida ante sus ojos, reflexionando cómo todos ellos habían tenido la oportunidad de escapar, pero que sin embargo su orgullo y lealtad los había obligado a permanecer a su lado, luchando hasta su último aliento. Por otra parte, mientras Tomás cerraba los ojos de sus compañeros caídos, se preguntaba el por qué carajos las espadas de los guerreros más poderosos no habían surtido efecto en los gigantes, y por qué su espada fue la única que funcionó contra esas bestias. De no haber sido por eso, no habría forma de que un soldado raso como él hubiera podido contra ellos, mientras que guerreros mucho más experimentados habían caído como hormigas. Aunque mientras su cabeza le daba vueltas a todo el asunto, en la lejanía pudo escuchar las palabras de alguien pidiendo ayuda. Dicho tono de voz lo dejó impactado, ya que no podía creer que alguien aún se encontrara con vida en ese lugar. Así que de inmediato se dirigió al origen de la voz, dándose cuenta que la única persona que había sobrevivido además de él era la comandante Adeja, quien al parecer había dirigido todo el ataque contra los gigantes. Eso sí, al igual que este último, se encontraba en un estado bastante crítico, e incluso uno de sus brazos estaba destrozado. El buen Tomás se acercó a ella para intentar ayudarla, pero esta última le preguntó si acaso el gigante de antes por fin había sido aniquilado, a lo que el prota le respondió que sí, él se había encargado de mandarlo a mejor vida, y de hecho su cuerpo no se encontraba muy lejos de ese lugar. Estas palabras dejaron impactada a la mujer, que no podía creer que un cabo contara con tanto poder. No obstante, al escuchar esto, por fin sintió algo de alegría entre todo el infierno por el que había tenido que pasar, dándole las gracias al chico. A lo que el tipo le contestó que si se sentía tan agradecida, por favor escuchara su petición, diciéndole que por favor les diera un entierro digno a los soldados caídos en esa batalla. Esto ya que normalmente los soldados rasos como ellos simplemente eran abandonados.
A lo que la chica le contestó que por qué no mejor se encargaba él mismo de esa tarea, ya que se veía en mejor condición que esta última. Sin embargo, el prota con un tono frío le explicó que lamentablemente su estado era crítico y que en cualquier momento colgaría los tenis. De hecho, todo este tiempo había estado forzando su cuerpo al límite para llegar hasta ese lugar. Al escuchar esto, la capitana le preguntó si había algo que le hubiera gustado hacer antes de irse, a lo que el tipo le contestó que únicamente se arrepentía de no haber ido a la academia, en parte por lo que le había dicho el gigante de antes, sobre cómo había desperdiciado su potencial, además de que el sueño de su difunta hermana había sido el de enviarlo a una academia. No obstante, era demasiado tarde, pronto se reuniría con su familia. Pero la capitana le contestó que solo debía aguantar un poco más, ya que el equipo de búsqueda los encontraría en unos minutos. Pero Tomás le explicó que sería demasiado tarde. Su cuerpo estaba destrozado. No obstante, mientras estos conversaban, pudieron notar una presencia aterradora en las cercanías. Y al revisar los alrededores, se percataron de algo aterrador. Otro gigante alado como el de antes había aparecido en su mundo. Esta vez acompañado de un ejército enorme de soldados de la misma especie. Obviamente el prota no podía entender lo que sucedía. ¿De dónde carajos habían aparecido esas criaturas? Por otra parte, la capitana quedó atónita al darse cuenta de que los tres gigantes no eran el final de todo. No obstante, extrañamente se reclamaba por no haber podido salvar al mundo una tercera vez. Aunque cuando estaba entrando en un estado de pánico, el prota la hizo reaccionar, diciéndole que no había tiempo para eso y pidiéndole que empleara algún tipo de magia para dispararlo hacia arriba. Esto ya que su espada, que era la única capaz de herirlos, no podría alcanzarlos desde esa distancia. Al escuchar esto, la capitana le preguntó si acaso tenía planeado seguir luchando en esa situación, a lo que el prota en un tono épico le respondió que sí, a pesar de estar seguro de que perdería, al menos se llevaría un par de esos hijos de fruta consigo. Al escuchar esto, la chica quedó impactada con la voluntad del tipo, dándose cuenta de que había sido únicamente por él que habían conseguido eliminar al gigante de antes, así que quizá él podría conseguir lo que ella no había podido. Por lo que momentos después, luego de llamar la atención de Tomás, esta última le dio un apasionado beso. Obviamente el prota no entendía lo que ocurría, pero la chica usó el beso para transferirle una especie de cristal mágico y revelarle información bastante valiosa al oído. Tras esto, Tomás, un poco incrédulo, le pidió que le explicara lo de antes, pero la comandante con sus últimas palabras le pidió que por favor, si acaso se volvían a encontrar, le dijera que no hiciera nada arriesgado y simplemente se convirtiera en un sastre. Y bueno, luego de estas palabras, ambos, tanto el prota como la chica, recibieron de lleno uno de los ataques de los gigantes, siendo mandados a mejor vida. O bueno, eso era lo que Tomás creía, ya que luego de algunos minutos se dio cuenta de que había despertado en un escenario completamente diferente al de antes. Y luego de revisar un poco los alrededores, se percató de que ese lugar era su ciudad natal, dándose cuenta de que en verdad había regresado al pasado. Nota especial: Día 1 de la regresión. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo: el maestro de la espada, genio de la academia. Bueno, después de esto, una vez Tomás comenzó a entender un poco mejor la situación y a reconocer mejor el lugar donde se encontraba, recordó lo que había ocurrido horas atrás, sobre cómo la capitana, después de clavarle el beso y de transferirle una especie de esfera, le explicó que lo que acababa de tragarse era un orbe con la capacidad de hacer retroceder el tiempo, revelándole que de hecho ella hace tiempo había sido una simple sastre, pero gracias a dicho orbe había conseguido ascender de posición hasta la de comandante. Sin embargo, dicho artefacto únicamente permitía retroceder un total de 4 veces, y hasta ahora ella lo había empleado 3. Por lo tanto, el orbe ahora únicamente contaba con una oportunidad. Era por eso que la chica le dio dicha oportunidad, ya que él era el único capaz de acabar con gigantes. Así que para que la Tierra tuviera una oportunidad de sobrevivir, el tipo debía emplear el tiempo que el orbe le daría para agudizar sus habilidades. Además, antes de despedirse, le aconsejó asistir a la Academia Philion, un lugar en el que estaba segura que alguien como él se convertiría en un monstruo. Y tras esto, lo que ya habíamos visto ocurrió. Pero bueno, regresando al presente, el prota aún no asimilaba del todo la situación en la que se encontraba, e incluso comenzó a creer que todo se trataba de un mal sueño, ya que ni siquiera sabía qué era lo que debía hacer para cambiar el futuro.
Por suerte, luego de un rato de analizar la situación, se dio cuenta de que si en verdad ahora se encontraba en el pasado, entonces podría ser capaz de ver a su hermana mayor. Así que de inmediato se puso en marcha al lugar en donde ambos solían vivir, atravesando algunos pueblos a los cuales recordaba muy claramente. No obstante, cuando estaba en camino se percató de cómo unos vagos habían colgado a un pobre chico de la rama de un árbol, aunque al prota no parecía importarle demasiado. O bueno, eso hasta que se dio cuenta de algo impactante. El chico de antes no había sido colgado con una soga, sino más bien empleando algún tipo de magia, cosa que despertó el interés de Tomás, ya que según este no era muy común encontrar personas tan valiosas como los magos en el campo de batalla, dándose cuenta de que la responsable de eso era esta chica de aquí. O bueno, chico, no nos lo dejan muy claro hasta ahora, la cual al parecer estaba aterrada por lo que estaba ocurriendo, ya que simplemente estaba siendo manipulada por los vagos de antes para usar a su favor su poder y así robar sin muchos problemas el dinero de los chicos como el de este último, que se negaba a entregarles el poco dinero que había reunido para las medicinas de su madre, cosa que no parecía importarles demasiado a los hijos de fruta que continuaban estimándolo para conseguir aún más dinero. Y al ver que el chico se negaba, le pidieron a la chica de antes que utilizara su magia para subirlo hasta la copa del árbol, algo a lo que la chica se negaba, ya que si perdía el control por un momento, la vida del niño correría peligro. No obstante, el hijo de fruta de antes no parecía escucharla, diciéndole que si no lo obedecía, la que acabaría colgada sería ella. Al escuchar esto, la chica comenzó a preguntarse si acaso aprender magia había sido un error. Sin embargo, al final terminó obedeciendo las órdenes del tipo. Por suerte, cuando estaba por hacerlo, el prota entró en escena, deteniéndola y diciéndole que si continuaba, terminaría acabando con la vida del chico. Tras esto, luego de que el chico cayera del árbol, el hijo de fruta le preguntó a Hazel, la chica de antes, el por qué carajos no había seguido sus órdenes. Pero antes de que este continuara, el prota le dijo a la chica que no se preocupara por basura como ese tipo, preguntándole en dónde carajos había aprendido a utilizar la magia de antes, y descubriendo que esta última lo había hecho simplemente aprendiendo de un viejo grimorio. No obstante, estos fueron interrumpidos por el tipo de antes, quien después de desenvainar su espada, le preguntó al prota cómo alguien como él se atrevía a ignorarlo. Y luego de decir esto, el chico se abalanzó sobre un desarmado Tomás, el cual pareció predecir sus movimientos con suma facilidad, e incluso parecía más interesado en su espada. Así que sin muchos problemas comenzó a esquivar los descuidados ataques del tipo, quien no entendía cómo el prota era tan habilidoso. Mientras que este último, a pesar de que ahora contaba con un nuevo cuerpo, aún contaba con lo único que había aprendido en su tiempo como soldado: sentido de batalla. No obstante, el tipo de antes no parecía entender la diferencia de niveles que existía entre ambos, así que le dijo que si se arrodillaba ante él en ese momento, no acabaría con su vida, cosa que no parecía molestar demasiado al buen Tomás. O bueno, eso hasta que el hijo de fruta se atrevió a mencionar a su hermana, despertando una ira inmensa dentro del prota, quien cegado por ella utilizó únicamente un pedazo de madera para partir en dos la oreja del tipo, quien con un dolor inmenso no entendía qué carajos acababa de ocurrir, ni siquiera había visto al prota moverse. Y luego de esto, Tomás se acercó al tipo para preguntarle, con una presencia aterradora, si acaso estaba buscando que lo eliminara. Mientras tanto, los compañeros del tipo que habían presenciado todo lo ocurrido no entendían cómo carajos el prota había sido capaz de cortarle la oreja con un simple palo. Pero bueno, este último les dijo que se largaran del lugar y se llevaran consigo a su compañero si no querían terminar como él. Eso sí, no podrían llevarse ni un centavo de lo que le habían robado al otro chico. Tras esto, le devolvió su dinero al chico de antes, ya que a Tomás lo único que le interesaba era la espada que estaba portando el otro tipo, ya que podría serle de mucha utilidad. Aunque mientras ambos conversaban, fueron interrumpidos por la chica de antes, quien les pidió disculpas por lo ocurrido y les explicó que ella no había querido usar su magia de ese modo, pero que sin embargo no había tenido el valor para ponerse a los tipos de antes, a lo que el chico le dijo que no se preocupara, ya que había notado cómo todo el tiempo había estado igual de aterrada que él. Y bueno, luego de que todo el problema se resolviera, el prota se dio cuenta de que la chica no era tan mala, así que luego de que el otro chico se marchara, de la nada Tomás le dijo a la chica que se encontrarían en ese lugar dentro de 4 días, y claro, antes de marcharse, le dio un pequeño recordatorio de lo que ocurriría si no llegaba. Tras esto el chico se despidió y de inmediato se puso en marcha para lo que había estado esperando: reencontrarse con su hermana. El chico estaba tan emocionado que incluso había recolectado algunas flores, aún así no conseguía
conseguía reunir el valor suficiente para verla. O bueno, eso hasta que su hermana apareció tras él, dándole la bienvenida a su casa. Al escuchar su voz, el prota quedó frío, recordando cómo en su vida pasada, todo el tiempo se había arrepentido por no haber pasado más tiempo al lado de ella. No obstante, ahora por fin podría decirle todo lo que había deseado los últimos años, mientras su hermana lo recibía cálidamente frente a su hogar. Pero bueno, dejándose de lado, una vez ambos se reunieron, la chica no podía creer que alguien tan frío como su hermano le hubiera obsequiado unas flores. Por cierto, su nombre era Iria. No obstante, el chico le interrumpió preguntándole cuántos años tenía actualmente, a lo que la chica le dijo que 22. Eso sí, estaba un poco preocupada por lo raro que había estado actuando su hermano. Mientras tanto, Tomás, después de hacer algunos cálculos, dedujo que quedaban unos 10 años hasta que los gigantes aparecieran, aunque en ese momento no quería pensar en eso. Únicamente quería disfrutar de los momentos que estaba pasando al lado de su hermana, la única persona que siempre lo había tratado de una manera cálida. No obstante, si quería que esos momentos con ella prevalecieran, debía hacerse fuerte para protegerla y evitar lo que ocurriría en 10 años. Y para eso le reveló a su hermana que quería entrar en una academia, cosa que despertó la emoción de esta última, quien al parecer todo este tiempo había querido que su hermano ingresara a una de ellas. Así que luego de escucharlo le reveló que había estado esperando ese momento, por lo cual había reunido el dinero necesario para pagar su matrícula en cualquier academia. Esto ya que estaba segura que en algún momento Tomás cambiaría de opinión. No obstante, el prota le dijo que mejor utilizara ese dinero para ella, ya que de igual forma no era suficiente para ingresar a la academia que él deseaba, a lo que la chica intentó explicarle que con ese dinero podría ingresar a cualquier academia, incluso de nivel intermedio. Sin embargo, quedó fría al escuchar que el prota quería ingresar en Academia Filion, la academia más prestigiosa y por ende cara de ese mundo, la cual contaba con los profesores más destacados del continente, además de que incluso había llegado a ser llamada la fábrica de héroes. Esto gracias a que muchos guerreros poderosos habían salido de ella, entre ellos la comandante Adesha y muchos otros soldados que habían sido útiles contra los gigantes. Y bueno, después de algunos días, el prota emprendió su viaje para matricularse en ella. Eso sí, debía conseguir por su cuenta el dinero necesario para hacerlo. Por suerte, contaba con un plan. Por otra parte, tal como se lo había prometido, se reunió de nuevo con la chica de antes, quien había cumplido con su palabra y había asistido al lugar estipulado. Pero bueno, una vez ambos se reunieron, el prota le explicó que había algo en lo que quería poner la prueba, pidiéndole que usara su telequinesis para levantarlo lo más alto que pudiera. Algo en lo que la chica no estaba muy de acuerdo, ya que aún no tenía pleno control de su maná y por ende era muy peligroso. Pero el prota le dijo que no se preocupara, él no moriría por algo tan simple. Una vez dicho esto, la chica usó una gran cantidad de maná para cumplir con la petición de Tomás, el cual quedó bastante impresionado con sus habilidades. La chica había resultado ser más diestra de lo que esperaba, recordando que esa técnica era la misma que los hechiceros de su época habían empleado para que este último pudiera pelear de tú a tú contra los gigantes. Y gracias a que el tipo sabía que la telequinesis era una habilidad que solo unos cuantos magos podían emplear, quería convertir en su aliada a la chica. Por cierto, antes de que el maná de esta última se agotara, Tomás quiso probar algo, utilizando su espada para cortar el maná que lo mantenía flotando. Al ver esto, Alex quedó impactada. El prota había sido capaz de cortar su magia, así que de inmediato le preguntó cómo había hecho eso, ya que hasta ahora no había visto a nadie capaz de emplear una técnica similar, aunque el prota únicamente le contestó que era una habilidad con la que había nacido, pero no entendía muy bien cómo funcionaba, recordando que había sido gracias a dicha habilidad que su espada había funcionado también contra los gigantes. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora que la chica había pasado la prueba, le pidió que sostuviera su equipaje y lo acompañara, ya que en ese momento estaba por escribirse la primera página de la biografía de Tomás, el libro de historia más grande que se escribiría. Una vez dicho esto, el prota le explicó que su objetivo era la Academia Filion, por lo que ambos entrarían en ella para pulir sus habilidades. Cosa que la chica no parecía entender del todo, diciéndole que quizá él podría ingresar gracias a su talento, pero ella no tenía oportunidad. No obstante, Tomás la hizo entrar en razón, diciéndole que estaba desperdiciando su talento y preguntándole si acaso quería continuar viviendo como hasta ahora. Si ese era el caso, lo mejor era que se despidieran. Eso sí, estaba seguro que se arrepentiría de hacerlo en el futuro, tal como él lo había hecho en su vida pasada. Obviamente, esto último lo guardó para sí mismo. Por suerte, estas palabras hicieron entrar en razón a la chica, quien le preguntó qué era lo que debían hacer si querían entrar a dicha academia, a lo que el prota le respondió que no se preocupara. Justamente en ese momento se estaban dirigiendo a su primer obstáculo. Sin embargo, un minuto después la chica quedó fría al descubrir cuál sería su primera prueba, que no era otra más que una especie de goblin lunar, que según Tomás era el mejor oponente que había encontrado para pulir sus habilidades.
por lo que en ese momento su primera prueba estaba por dar inicio. Pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este video, se suscriban, dejen su poderoso like y un comentario con la frase viaje en el tiempo, ya que tal como se los prometimos, estaremos subiendo un video semanal, así que espero poder contar con su apoyo para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Pero bueno, continuando con la historia, el prota le explicó un poco más a la chica acerca de los goblins lunares, los cuales además de diferenciarse de los comunes por su tono amarillento de piel, se diferenciaban principalmente porque estos últimos se volvían locos por el oro y otros tesoros brillantes, así que comúnmente solían tenderles emboscadas a los mercaderes para saquear todo su botín y así celebrar un festival en el que veneraban dicho oro. Y sí, era por eso que el prota los había escogido como su primer blanco, ya que en ese momento robarían su tesoro para conseguir el dinero suficiente para matricularse en la universidad. Por cierto, el prota había descubierto toda esta data en sus tiempos como soldado, así que le explicó a la chica que no se preocupara, su rol únicamente sería usar su telequinesis para llevar el oro de los goblins hasta sus mochilas, aunque esta última no estaba muy convencida, ya que un solo error sería gravísimo. No obstante, el prota le explicó que si querían entrar en Philion, necesitaban dos cosas importantes. La primera era el dinero para pagar su matrícula, y la segunda, experiencia en el campo de batalla. Esto ya que a dicha universidad asistían nobles entrenados desde su niñez, así que si querían estar a la altura de estos últimos, debían volverse fuertes, arriesgando sus vidas. Por lo tanto, los goblins eran su mejor oportunidad, ya que con ellos ganarían tanto experiencia como dinero. Por suerte, esas palabras terminaron de convencer a la chica, así que utilizando su poder, se encargó de transferir todo el botín hasta sus maletas sin muchos problemas, y después de algunas horas, por fin habían terminado. Ahora contaban con el dinero necesario para las matrículas. Por otra parte, el prota había quedado bastante sorprendido con la capacidad para manipular el maná de Ales, ya que desde un principio no había creído que podría con todo. No obstante eso, le venía como anillo al dedo para sus planes. Y bueno, una vez terminó el atraco, con todas las cosas listas, estaban por retirarse antes de que algo saliera mal. Sin embargo, como siempre, las cosas no podían salir del todo bien, ya que mientras estos se marchaban, una especie de cazadores furtivos hicieron demasiado ruido en las cercanías, cosa que obviamente terminó despertando a los goblins, quienes de inmediato se percataron de que su oro había desaparecido, y segundos después, una vez con toda la manada despierta, no les tomó mucho tiempo sentir la presencia tanto del prota como de la chica, quienes intentaban alejarse rápidamente. El prota se dio cuenta de que estaban en serios problemas, ya que los goblins no lo pensaron dos veces en abalanzarse sobre ellos. La chica de inmediato le dijo que lo mejor era abandonar el oro y escapar, a lo que el tipo le respondió que eso era imposible, ya que de qué otra forma pagarían la matrícula. Tras decir esto, desenvainó su espada para enfrentarlos. No obstante, notó como su arma estaba hecha de un acero bastante barato, así que según sus cálculos, el arma únicamente resistiría 15 ataques, mientras que el número de goblins ascendía a más de 30. Sin embargo, para este último, 15 ataques eran más que suficientes, y justo cuando estaba por ser interceptado por las bestias, empleó el primer ataque para destrozar en segundos el cuello de 3 de ellos en una escena brutal. Ahora, me quedan 14. Una vez dicho esto, el tipo acabó con el resto de ellos en un par de segundos, y eso que ni siquiera tuvo que emplear los 15 cortes. Mientras tanto, la chica había quedado atónita, ni siquiera entendía bien lo que había visto. Tomás había decapitado a 3 goblins con un solo golpe ante ella. Además, mientras el resto de ellos se abalanzaron sobre él, este último simplemente desapareció ante sus ojos, para momentos después aparecer luego de haber masacrado a todas las criaturas. La velocidad con la que lo había hecho era prácticamente inhumana. Pero bueno, una vez el prota terminó con la cacería, le dijo a la chica que se diera prisa y recogiera sus cosas, ya que volverían a casa en ese momento. Una vez dicho esto, ambos emprendieron el camino de regreso a casa. No obstante, el prota nos explicó que la batalla de antes lo había dejado más cansado de lo normal, algo que quizás se debía a la falta de entrenamiento de ese cuerpo, así que debía preocuparse por fortalecerlo. No obstante, mientras ambos caminaban a casa, alguien usó una flecha para atacarlos desde su punto ciego. Por suerte, justo antes de que éste impactara a la chica, el prota fue capaz de detenerla con sus manos, dándose cuenta de que los responsables del ataque eran estos dos tipos de aquí, quienes al principio intentaron acercarse a estos últimos de una manera bastante amable, cosa que obviamente era una fachada, ya que los hijos de fruta querían robar el oro de los protas. No obstante, no contaban con que el prota se daría cuenta de sus intenciones, así que antes de que se acercaran más, este último
último les dijo que dejaran de fingir y le dijeran quién carajos eran. A lo que estos últimos, mientras desenvainaban sus armas, le dijeron que eran Caliboro, abalanzándose sobre él de inmediato. Por suerte el prota no bajó la guardia en ningún momento, así que consiguió detener su ataque y con un movimiento rápido dejó noqueado a uno de los tipos. Obviamente al ver esto, el otro hijo de fruta se abalanzó sobre él. No obstante, esta vez la chica tomó parte en la batalla, usando su magia para detener por unos segundos al tipo. Segundos que fueron suficientes para que Tomás se encargara de robar su arma y haciendo uso de esta con una ráfaga de cortes rápidos, acabó con la vida del tipo antes de que este siquiera se percatara, cosa que dejó impactada a la chica, quien le preguntó por qué había acabado con su vida, pero el prota le explicó que esos tipos eran Caliboro, una banda bastante famosa reconocida por varios delitos, entre ellos secuestros, caza furtiva, entre otros. Así que mientras remataba al otro tipo, le dijo que dejarlos con vida sería un crimen, y revelándole que de no haber sido por él, esos tipos habrían terminado capturándola. No obstante, luego de acabar con sus vidas, el prota se percató de que estos últimos estaban transportando una especie de botín, que quizá podría tratarse de un animal cazado furtivamente, y al revisarlo quedaron impactados al notar de qué clase de animal se trataba, una especie de pájaro azul bastante rápido, que según el prota, nunca había visto un ave de esa especie. Pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue que luego de que el prota la liberase de la bolsa, el pájaro comenzó a hablar con ellos, o bueno, más bien el dueño del pájaro, quien usando una especie de hechizo de comunicación se presentó ante ellos como Baren, quien actualmente enseñaba en Academia Filion. Además, tras enterarse de que el prota y la chica habían salvado a su pájaro de los cazadores, le dio las gracias por ello. Además de pedirles que tomaran una pluma de su ave, ya que de esa manera si algún día visitaban la academia, la pluma los llevaría hasta él como una brújula, y de esa forma podría darles una recompensa adecuada por su ayuda. Y bueno, tras cortar comunicación con el dueño del ave, esta última, luego de ser liberada de los grilletes que la ataban, emprendió el viaje de vuelta a su hogar. Eso sí, antes de irse, extrañamente dejó en las manos de Tomás una especie de roca negra, que según este último no entendía bien de qué clase de objeto se trataba. Pero bueno, días más tarde, Tomás decidió visitar a un mercader en el pueblo cercano para vender todos los objetos valiosos que había obtenido al atacar a los goblins. Y por suerte se topó con un tipo bastante justo, que le dio un buen precio por cada uno de ellos. Por su parte, el prota aprovechó para preguntarle si tenía conocimiento alguno acerca del objeto que el pájaro de antes le había dado, ya que al parecer estaba hecho de un material bastante resistente, tanto que ni siquiera él fue capaz de romper, aunque lamentablemente dicho mercader nunca había visto algo como eso. Pero tras dejar esa conversación, el prota le preguntó si tenía algunos libros de texto de la Academia Filion. Por su parte, el mercader, al enterarse de que planeaban participar en el examen de admisión de ese lugar, les comentó que su hija también planeaba hacerlo, así que por ello tomó la decisión de presentárselas, ya que quizá podría darles información bastante valiosa. Su nombre era Mónica, pero después de que su padre la llamase, el prota se dio cuenta de que en su vida pasada había conocido a alguien bastante parecida a ella, así que sin dudarlo se acercó a ella para preguntarle si era Mónica Allenstein, y tras comprobarlo el prota quedó un poco confundido. Esto ya que al parecer la Mónica Allenstein que conocía en realidad era hombre. Así que antes de llegar a una conclusión, el tipo le preguntó a la chica si tenía partes masculinas o no. Obviamente esta última quedó en shock, preguntándose qué carajos pasaba por la mente de ese tipo, aunque afortunadamente le contestó que no, eso sí, dándole tremenda cachetada. No obstante, su golpe confirmó lo que el prota sospechaba, ya que al parecer la persona a quien él había conocido antes también solía darle golpes como ese. Y nos explica cómo ese tipo, a pesar de estar varios rangos por encima de él, solía tratarlo como a un igual a él y a sus compañeros. Desafortunadamente, dicho tipo terminó falleciendo en la batalla contra los ángeles, pero al menos ahora sabía que al parecer todo ese tiempo había fingido ser un chico. Pero bueno, una vez con todo el tema aclarado, al igual que en tiempos pasados, ambos comenzaron a llevarse bastante bien, e incluso terminaron haciendo negocios con las armas que el prota había obtenido después de robárselas a los tipos de antes. Además de ello, la chica aprovechó para hablarles un poco más del examen de admisión y sobre cómo este se dividía en una parte teórica y una práctica. Además, según ella, la compañera del prota, al ser una usuaria de magia telequinética, no tendría muchos problemas en aprobar. Pero por el contrario, al enterarse de que el prota no era capaz de usar el maná para luchar, le comentó que sería bastante difícil que aprobara, ya que al parecer, en la parte práctica, cada individuo debía dar una muestra de sus habilidades. Los nobles regularmente mostraban las técnicas heredadas de su familia, pero plebeyos como ellos tenían que mostrar sus habilidades manipulando el maná para pelear con su espada, así que si no contaban
estaba con ella, era prácticamente imposible que aprobara. No obstante, el prota, bastante confiado, le contestó que estaba seguro de que probaría con las técnicas que conocía, empleando simplemente su aura. Tras escuchar esto, la chica le pidió que lo acompañara para tener un sparring de práctica, donde le demostraría lo equivocado que estaba y la diferencia que existía entre el maná y el aura. Y bueno, antes de comenzar con el enfrentamiento, la chica le comentó sobre las diferencias que existían entre las personas que solo manipulaban el aura y las que eran capaces de emplear la magia. No obstante, el prota no parecía decepcionado, ya que según él, en su vida pasada, había conocido a usuarios de maná en el campo de batalla, y a pesar de que eran bastante fuertes, no fueron una diferencia en el enfrentamiento contra los ángeles. Pero bueno, tras cruzar unas palabras, Mónica arremetió de inmediato contra el prota. No obstante, este último, a pesar de que pareció sorprendido por su velocidad, en segundos fue capaz de bloquear su ataque, y tras analizarla se dio cuenta de cómo la chica manipulaba el maná para potenciar sus habilidades físicas, algo que solo alguien avanzado podría ejecutar bien. Por su parte, la chica estaba impactada con la habilidad de Tomás. Había planeado dejarlo inconsciente con un golpe, pero incluso estaba siendo capaz de mantener un encuentro bastante parejo con ella. O bueno, eso fue lo que creía, porque apenas bajó la guardia, el prota aprovechó una pequeña brecha para sacarla de balance y hacerla retroceder varios metros. El tipo ante ella estaba por encima usando simplemente su fuerza física. Pero bueno, tras esto el chico decidió dar por terminado el encuentro, cosa que sorprendió bastante a la chica, quien quería continuar peleando, hasta que notó cómo sus espadas habían cedido ante las embestidas de Tomás. Ese chico estaba muy por encima de lo que ella había creído. Pero bueno, al día siguiente, antes de que el prota dejara el pueblo, Mónica le obsequió varios libros de texto que le servirían para tomar la prueba teórica. Y antes de despedirse, les dijo que esperaba encontrarlos de nuevo en la Academia Filion. Tras la despedida, el prota regresó a su casa para pasar algo de tiempo con su hermana, además de llevar a cabo algunos preparativos antes de que el día del examen llegase. Y dichos preparativos se trataban de fortalecer su cuerpo entrenando, algo que necesitaría si quería ejecutar en él las mismas técnicas que solía usar en su vida pasada. Y bueno, un mes después, Tomás y la chica por fin llegaron a la ciudad Balon, el lugar donde tomaría lugar la prueba de admisión, y ambos quedaron bastante sorprendidos por las instalaciones de la academia. No obstante, la chica estaba aún más impactada por el cambio radical que el prota había tenido, ya que su musculatura había aumentado bastante en el último mes. Por otra parte, aprovechando que tenían tiempo hasta que comenzara la prueba, el prota decidió aprovechar la oportunidad para encontrar al dueño del pájaro, al que salvaron días atrás, y después de ser guiados por la pluma, por fin dieron con su paradero. Eso sí, impactándolo por la manera en la que Tomás se presentó ante él. Pero vayamos al grano. Después de aclarar el malentendido y ver que el prota tenía en su poder la pluma de su ave, se presentó ante ellos como Mórbido, un tipo mitad león que impartió una asignatura en Academia Filion, y el cual les pidió que le pidieran lo que quisieran, y que con gusto él se los daría. No obstante, Tomás únicamente quería aclarar una duda, preguntándole de qué se trataba la roca que el pájaro le había obsequiado. Lo que no esperaba fue que el profesor quedó impactado, ya que al parecer esa roca se trataba de un huevo de su ave. No obstante, al ser un huevo de un ave de los sueños, tenía un valor enorme, ya que cualquier tipo de criatura podría emerger de él, dependiendo del entorno en el que se incubara, desde un fénix hasta un monstruo aterrador. Y claro, cualquier criatura que emergiera de él le sería leal a su acompañante, en este caso el prota. Obviamente Tomás quedó bastante sorprendido y decidió tomar ese huevo como la recompensa por lo de antes. Por su parte, antes de despedirse, el profesor le dijo que si tenía algún problema en academia, no dudara en comunicárselo y él con gusto lo ayudaría. Pero bueno, tras concluir ese tema, por fin la prueba de admisión estaba por dar inicio, y una vez todos los aspirantes estuvieron en el edificio, uno a uno fueron llamados a la sala de examinación. Por cierto, en dicho lugar, Tomás se reunió con Mónica, quien también esperaba su turno para participar. Por suerte, el prota no tuvo que esperar demasiado, ya que por fin el momento de su prueba había llegado, y después de ser guiado por uno de los asistentes, fue presentado ante los maestros que determinarían si contaba con la capacidad necesaria para ingresar a su academia o no. Y tras una breve mirada, el prota notó que las auras de esos tipos no eran para nada comunes. No obstante, entre todos ellos, la que más se destacaba era la del director, además de una de las profesoras, ya que podía notar que su aura era bastante intimidante, y de hecho muy pocas veces había notado un aura como esa en su vida pasada. Y bueno, después de que el prota se
presentara ante ellos, los profesores le pidieron que llevara a cabo una demostración de poder ante una especie de maniquí que se encontraba en la habitación. Eso sí, le pidieron que les indicara qué tipo de técnica emplearía. No obstante, quedaron bastante sorprendidos después de que Tomás le respondiera que simplemente usaría un corte común, ya que creían que el tipo era tan tonto que había subestimado la resistencia del maniquí ante él, así que lo más probable era que fuese un plebeyo común y corriente. O bueno, todos, a excepción del director y la profesora, quienes de inmediato notaron que ese chico no era alguien común. Y más aún, después de pedirle que llevara a cabo la prueba, notando como el chico ante ellos emanaba una sed de sangre enorme. Aún más que la de algunos guerreros experimentados a los que conocían. Tras esto, el chico ejecutó un corte bastante veloz, casi imperceptible para las personas comunes, y con el cual impactó la cabeza del maniquí. Por su parte, la maestra quedó impactada, preguntándose cómo carajos ese chico conocía una técnica tan avanzada. Y bueno, tras finalizar la prueba, los maestros que no sabían mucho de esgrima creían que el prota era un plebeyo insignificante, cosa muy distinta al director, que estaba anonadado con su actuación. Y no solo él, la profesora de antes incluso arremetió rápidamente contra el prota, para después de poner una espada en su cuello, preguntarle quién carajos era y dónde había aprendido ese tipo de técnica. Por su parte, a pesar de la situación, permaneció tranquilo, ya que no captó peligro en su ataque. Mientras tanto, la chica le comentó que había visto cada uno de sus movimientos y no parecían los de un simple estudiante, ya que a pesar de que algunos ingenuos solo captarían su último ataque, ella había visto claramente cómo en segundos fue capaz de lanzar 3 cortes imperceptibles para después relentar su último movimiento y que ellos pudieran verlo. No obstante, al ver cómo el prota no se quebró ante su aura y ni siquiera le reveló nada al respecto, la chica decidió dejar eso por ahora. Eso sí, diciéndole que lo mantendría vigilado. Pero bueno, con esto concluido, el director le dijo que podría retirarse y que pronto recibiría los resultados de su prueba. Aunque antes de irse, el anciano le preguntó qué es lo que buscaba en Filion, a lo que el prota, después de recordar un poco de su pasado, le respondió que simplemente no quería arrepentirse de nada, impactando un poco al viejo con sus palabras. Por otra parte, apenas el chico se retiró de la habitación, el maniquí de antes por fin colapsó en pedazos, impactando de inmediato a los profesores, que no habían sido capaces de ver sus cortes, más aún porque hasta ahora ningún alumno había sido capaz de destruir dicho artefacto. Pero bueno, tras concluir la prueba, el prota se dispuso a llevar a cabo el examen teórico, creyendo que no le tomaría trabajo con todo lo que había memorizado, aunque eso no salió como esperaba, ya que después de terminarla quedó frío, comentándole a sus amigas que ni siquiera fue capaz de contestar la mitad de las preguntas, ya que al igual que en su vida pasada, estudiar no era su fuerte. No obstante, Mónica le dijo que no se preocupara, ya que si obtenía una calificación alta en el práctico, podría compensarlo del examen teórico. Tras esto, una especie de holograma apareció en medio de las instalaciones para anunciar a todos los aspirantes que habían conseguido ser admitidos en Filion. Por suerte, ambas chicas estaban felices, ya que las dos habían conseguido entrar con notas bastante buenas. Mónica en el departamento de artes marciales y la otra chica en el departamento de magia. No obstante, no todo era bueno, ya que a pesar de que ellas habían sido admitidas, el prota no pudo encontrar su nombre por ninguna parte, así que por lo tanto había fracasado. O bueno, eso era lo que creía, ya que segundos después, un fuego artificial fue lanzado, anunciando al alumno que había quedado en primer lugar de la prueba, y el único en obtener una nota perfecta. Sí, como se lo estarán imaginando, era nuestro prota, quien había quedado en primer lugar en el examen práctico del departamento de artes marciales. Y a pesar de que quedó último en el examen teórico, eso no parecía importarles mucho a los profesores, quienes creían que el prota era el mayor talento en bruto que habían visto hasta ahora. Obviamente las chicas estaban felices por su admisión y no podía creer que había obtenido el primer lugar del examen, preguntándose qué carajos había hecho en la demostración de poder para impresionar tanto a los profesores. No obstante, tras un poco de celebración, un tipo con un aura bastante aterradora se presentó ante él. Se trataba de quien había obtenido el segundo lugar en el examen, y quien según el prota había sido conocido como el Santo de la Espada en su vida pasada. Por cierto, el resto de alumnos estaban impactados con su sola presencia, y la razón por la que estaba ahí era para conocer a la persona que había sido capaz de obtener el primer puesto por encima de él. El prota, para evitarse problemas, decidió decirle que solo había tenido suerte.
Pero el tipo, sabiendo que el prota solo estaba fingiendo, en segundo se arremetió contra él con un ataque que, de no haber sido bloqueado, habría acabado con su vida. Y lo había hecho porque sabía que solo alguien con bastante habilidad podría ser clasificado número 1 por los profesores de Filion. Pero ahora mismo quería saber si ese tipo en serio contaba con mayor habilidad en la espada que él. Mientras que el prota, a pesar de que quería evitar un conflicto, no permitiría que nadie lo atacara. Así que de inmediato contestó el fuego con más fuego, lanzándole 3 cortes que hicieron retroceder a Yoeser. Por su parte, este último comenzaba a entender por qué los maestros lo habían reconocido, ya que a duras penas fue capaz de bloquear su ataque. Aún así, creía que él era mucho más fuerte, y para comprobarlo continuó arremetiendo contra Tomás, que simplemente lo evitaba neutralizando sus ataques. Esto ya que no quería iniciar una batalla contra alguien como él, debido a que sus instintos lo obligarían a arrebatarle la vida. Aún así, como no parecía que Yoeser fuera a retroceder, el prota terminó usando a su amiga como escudo humano para tras ello, sabiendo que Yoeser jamás dañaría a alguien inocente, asestarle un fuerte golpe que le rompió la nariz, y el cual utilizó como distracción para escapar junto a sus amigas. Por su parte, Yoeser estaba enfurecido, pero después de calmarse y ver que su espada, hecha especialmente para su técnica, estaba por romperse, comprendió que de haberlo querido, ese plebeyo habría acabado con su vida. Pero bueno, dejando todo el incidente de lado, ahora que el prota sabía que su lugar en Filion estaba asegurado, decidió llevar a cabo una pequeña expedición junto a su amiga, con el fin de encontrar una especie de manantial rebosante de maná, y donde estaba seguro de que su huevo podría eclosionar. Y por suerte, gracias a los recuerdos de su vida pasada, no le tomó mucho trabajo dar con él. Además, no solo lo hacía por el huevo, sino también porque sabía que si vendía algunos frascos de esa agua en el mercado, podría obtener grandes ganancias. Pero bueno, al final, tal como lo había creído, el huevo terminó absorbiendo una gran cantidad del agua, aunque no tuvieron mucho tiempo para revisarlo, ya que gracias a sus instintos, el prota notó la presencia de varios tipos en los alrededores, por lo que le advirtió a la chica que se preparara, ya que estaban por ser atacados. Y como siempre, tenía razón, ya que segundos después fueron atacados por algunos miembros de Caliboro, quienes emplearon varias flechas letales. Lo que no esperaban fue que para el prota, sus proyectiles parecían ir en cámara lenta, teniendo el tiempo suficiente para deshacerse de todas ellas. Además, mientras las detenía, recordó que en su vida pasada, un miembro de su pelotón de asalto había pertenecido a Caliboro, pero el tipo había desertado para unirse al escuadrón del prota y seguir sus órdenes. Según el prota, era el único miembro de Caliboro al que había llegado a respetar y reconocer como un colega. Pero volviendo al presente, tras detener sus ataques, el prota le pidió a la chica que se resguardara en un lugar seguro, mientras él se encargaría de esos tipos. Segundos después, el tipo arremetió a una velocidad tremenda contra los miembros de Caliboro, quienes al ver que no era alguien normal, intentaron darse la fuga para reagruparse. No obstante, el prota, en lugar de atacarlos, se detuvo para preguntarles a dónde iban, y que si acaso no reconocían a uno de sus hermanos, revelándoles que él era el sabueso de una de las ramas de la manada. Los tipos quedaron impactados y de inmediato se reunieron con él para preguntarle si en serio alguien de su edad ya había ascendido hasta el rango de sabueso, explicándonos que dicha organización se dividía en varias escalas de poder y el de sabueso estaba un escalón por encima de los soldados rasos como ellos. Claro, el prota no pertenecía a esa banda, simplemente estaba usando la información que su antiguo amigo le había dado en su vida pasada. Por suerte su plan dio resultado, ya que después de un pequeño conflicto, los tipos comenzaron a creer las palabras del prota. O bueno, eso hasta que el verdadero sabueso de esa rama se hizo presente, preguntándole quién carajos era. Sin embargo, el prota, en lugar de continuar mintiendo, tranquilamente les reveló que solo los había engañado y que no pertenecía a Caliboro. Lo que los tipos no esperaban fue que tras decir esto, sin apenas darles tiempo de reaccionar, comenzó a aniquilar a cada uno de los miembros de la banda de manera despiadada. El tipo era un verdadero monstruo, al cual ni siquiera el soldado de rango más alto fue capaz de enfrentar, ya que el prota acabó con él en segundos, como si de un costal de papas se tratase. El último sobreviviente no podía creer lo que había pasado. Es más, ni siquiera notó el momento en el que el prota le arrancó parte de su mano. El tipo estaba aterrado. Tomás le causó un dolor tan extremo que ni siquiera le tomó trabajo obligarlo a revelarle la ubicación exacta de todas las sucursales de Caliboro en esa región. Y bueno, unos momentos después, apenas el tipo terminó de marcar todas las ubicaciones, le preguntó a Tomás si podía
podía marcharse. No obstante, el prota le contestó con su espada, acabando con su vida de un tajo, ya que según él tenía que acabar con todas las plagas como esa. Pero bueno, tras esto nos muestran como la compañera del prota había quedado un poco en shock por la manera en la que Tomás masacró a los tipos, pero este le explicó que por el daño que solían hacer esos tipos, el no acabar con ellos era un pecado. Pero mientras conversaban, el chico notó como el huevo en su bolsillo comenzó a actuar de manera extraña, y al tratar de comprobar de qué se trataba, su compañera le pidió que observara el fenómeno extraño que se estaba generando justo frente a ellos. Los restos de todos los animales eliminados por Caliboro se estaban reuniendo a su alrededor. Obviamente el prota no entendía de qué carajo se trataba, así que lo mejor era salir de ahí de inmediato. O bueno, eso hasta que se dio cuenta de que dicho fenómeno estaba siendo provocado por su huevo, el cual después de emitir un brillo inmenso, comenzó a absorber los restos de todos en un fenómeno que dejó bastante sorprendido a Tomás, que en su vida pasada nunca había visto algo como eso. Por suerte, después de recordar las palabras del maestro, llegó a la conclusión de que el huevo estaba por eclosionar y la criatura que saldría de él no sería para nada común. Y bueno, como siempre tenía razón, ya que tras terminar el fenómeno, el cascarón comenzó a romperse y después de un rato de suspenso, la criatura dentro de él por fin emergió. Se trataba de esta especie de dragón de aquí, y tal como se los había dicho el maestro, no tenía la apariencia del pájaro azul, era completamente distinto. Además de eso, la criatura de inmediato mostró un enorme aprecio por el prota. Y no solo eso, al parecer tenía la capacidad mágica de sanar heridas, sanando de inmediato una herida que él mismo le había causado al buen Tomás al salir del huevo. El prota quedó impactado, ya que había obtenido un compañero con habilidades que le serían muy útiles, aunque cuando trataba de buscarle un buen nombre, se dio cuenta de que aún quedaba una presencia más en los alrededores, y él no fue el único en percatarse, ya que la criatura también lo notó y de inmediato fue tras él. Dicha persona se trataba de un sobreviviente de la banda de antes, y quien a pesar de que intentó escapar fue alcanzado por el dragón, el cual, tal como lo vimos antes, tenía la capacidad de absorber la sangre de sus enemigos, como si se tratase de un vampiro, aunque antes de que acabara con su vida, fue detenido por el prota, el cual por cierto, incluso le había escogido un buen nombre, el cual sería Domingo. Por cierto, la razón por la que el prota lo había detenido era porque al parecer ya conocía a la persona que estaba por eliminar. Se trataba del mismo viejo amigo del que nos habló antes, y el cual en esa época apenas era un chico de corta edad, así que sabiendo que se convertiría en una buena persona, tomó la decisión de perdonarle la vida. Eso sí, al menos le sacaría ventaja y lo usaría como un espía dentro de la organización Caliboro. Y bueno, tras terminar con esto, el prota cumplió con el objetivo por el que había llegado a ese lugar: recolectar el agua de manantial y obtener un buen dinero por ella. Y debido a que había obtenido una beca en academia y no tendría que preocuparse por gastar en nada, tenía todo ese dinero libre para lo que quisiera, aunque ya sabemos para qué lo utilizó. Sí, para llevar a esa ciudad a su hermana, quien estaba feliz y aún no creía que su hermano fuera un alumno de Filion, además de que ahora contara con tanto dinero. Por su parte, el prota aprovechó la ocasión para presentarle a su nuevo compañero. Y no solo eso, ya que además de darle un tour por toda la ciudad, usó el dinero para comprarle todos los artículos que ella quisiese, sin importar el precio. Eso era algo que Tomás había deseado hacer toda su vida pasada, y ahora no se perdonaría el dejar pasar una ocasión como esa. No obstante, mientras pasaba tiempo junto a su hermana, fue encontrado por Joeser, quien aún no buscaba para tener su revancha. No obstante eso, cambió al toparse con la hermana de Tomás, cuya belleza lo dejó impactado, haciéndolo olvidar por completo el por qué estaba en ese lugar, y debido a la pena que sentía por, entre comillas, causarle problemas, le terminó dejando el sello real de su familia. Tras esto se marchó del local de inmediato. Recuerden esto porque será importante más adelante. Pero ahora sí, vayamos a lo importante. Al día siguiente por fin se celebró la ceremonia de ingreso a la Academia Filion, en la cual el director dio un discurso bastante emotivo, reconociendo el talento de todos los aspirantes que habían conseguido su ingreso. No obstante, el prota parecía bastante aburrido por ello. O eso hasta que el director usó su magia para convertir los alrededores en una especie de arena de combate. Obviamente la mayoría estaban impactados, y tras esto el anciano procedió a explicarles en qué consistía la verdadera ceremonia de bienvenida a su academia.
Se trataba de una especie de batalla de demostración entre los alumnos de segundo año y los de nuevo ingreso con mejor calificación, los cuales, como ya sabemos, eran Tomás y Joeser. Claro, los de primer año contaban con la ventaja de poder elegir al oponente al que se enfrentarían. Así que tras darles todas las indicaciones, el director le pidió a cada uno de ellos que eligieran al oponente con el que probarían sus habilidades. No obstante, todos quedaron impactados cuando el turno de Tomás llegó, ya que el muy hijo de fruta le pidió al anciano la oportunidad de enfrentarse a los 4 oponentes al mismo tiempo. Sus palabras dejaron en silencio a toda la arena, pero por suerte su petición, después de ser discutida por los maestros, incluyendo al director, fue aceptada. Así que el chico tendría la oportunidad de enfrentar a los 4 a la vez. Con esto dicho, el momento del sparring llegó, aunque obviamente los alumnos de segundo año estaban furiosos, ya que creían que el prota subestimaba sus habilidades, así que por ello le demostrarían por qué debía respetarlos, dándole una paliza frente a todos. Una vez todos los alumnos estuvieron listos, la batalla comenzó. De inmediato los chicos de segundo arremetieron contra Tomás a una velocidad increíble, y aunque el prota admitió que eran rápidos, fue capaz de esquivarlos sin mucha dificultad, aunque se dio cuenta de que los tipos no solo eran rápidos, sino también bastante buenos trabajando en equipo, tanto que cada uno de sus ataques estaba milimétricamente coordinados, apuntando en todo momento directo a sus puntos ciegos. No obstante, a pesar de que por segundos el prota parecía estar contra las cuerdas, en realidad era todo lo contrario, ya que durante todo el encuentro, el chico había estado teniendo el control de él, al grado de que luego de memorizar su patrón de ataque, no le tomó trabajo predecir e ir acabando con cada uno de ellos. Únicamente le restaba derrotar al último, el cual parecía bastante fuerte. Pero eso no fue problema, ya que copiando la misma técnica que su maestra había usado contra él en el examen, el grandulón no fue obstáculo para él, dejándolo fuera de combate con un solo tajo. El tipo era un verdadero monstruo, y ahora todos los alumnos de Philion lo sabían. Tras terminar el combate, todo el público en la arena, incluyendo a la hermana de Tomás, no lo podían creer. Las habilidades de ese chico eran capaces de rivalizar, incluso con los alumnos de segundo año. Por su parte, estos últimos no parecían avergonzados, más bien ahora entendían por qué el prota había insistido en enfrentarlos a todos a la vez. Ese tipo estaba en otra liga. Por cierto, Tomás nos explica que la razón por la que había hecho eso no era para destacarse. En realidad, únicamente le quería mostrar a su hermana que no tenía que preocuparse por él. Así que respetuosamente le agradeció a sus compañeros por la pelea, a quienes por cierto les había caído bastante bien, y ahora lo respetaban por su talento. Pero bueno, tras terminar la ceremonia de ingreso, los alumnos por fin comenzaron con su estadía en la academia, en donde el prota no podía creer la cantidad de lujos que se les daba a todos los alumnos de ese lugar. Incluso había comido que nunca había probado en su vida pasada. Ah, y por cierto, la hermana del prota, tras concluir la ceremonia, regresó a su pueblo. Eso sí, siendo escoltada personalmente por Domingo. Aunque el que parecía estar bastante interesado en eso era Joeser, quien ahora se acercaba más amistosamente a Tomás, aunque con el único objetivo de saber más acerca de su hermana. No obstante, mientras ambos discutían, fueron interrumpidos por esta chica de aquí, Tarani, la cual pertenecía a la familia Pendragon, una familia de bastante renombre en todo el continente, y la cual estaba bastante interesada en el prota. Así que después de que Joeser se marchara, le comentó que había visto su pelea con los chicos de segundo año, y sus habilidades le habían parecido interesantes, así que por ello quería hacerle una propuesta, obsequiándole una especie de cristal bastante valioso, y el cual representaba una invitación para unirse a su familia, ya que el prota nos explica que la familia Pendragon solía reclutar a los más talentosos jóvenes para ser parte de ella. Era por eso que esa familia era de las más poderosas en todo el continente, y de hecho no discriminaban entre nobles y plebeyos. Por cierto, toda esta información había sido transmitida a Tomás por su comandante, quien al parecer también había pertenecido a esa familia. Aunque el chico no quiso apresurarse a aceptar, así que le dijo a la chica que lo pensaría unos días para tomar la decisión. Tras esto, los días del prota en su nueva academia por fin comenzaron, y de hecho ahora era tratado bastante bien, ya que al ser un alumno privilegiado, las instalaciones donde dormiría eran las mejores, aunque eso no era lo que le importaba. Lo que le importaba eran las asignaturas que podría aprender, así que sin pensarlo se inscribió en todas las que se impartían en el primer año. Lamentablemente, las habilidades del chico estaban muy avanzadas, así que era sacado de todas las clases a las que asistía, con la excusa de que ya contaba con toda la data que
les enseñaban esos cursos, lo que solo comenzaba a decepcionar al chico, o eso hasta que la instructora de antes apareció ante él y lo invitó a participar en la clase que impartía a los alumnos de segundo año. Pero bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque a partir de aquí, las cosas no hacen más que mejorar, ya que el prota se topa en esa academia con su comandante, quien por cierto, era tratada como basura por sus compañeros, hasta que el prota enfurecido les demostró los tipos de la nobleza, el monstruo que era en realidad, retando incluso a su maestra que intentó detenerlo. Pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios, estoy seguro que lo cumplirán. Además, quería pedirles una disculpa por si este audio no se escucha como siempre, ya que estaba un poco enfermo, pero hice mi mejor esfuerzo para traerles este video, así que si les gustó ya saben, y sin más, sayonara.